con 22.842 millones de pesos. Para analizar el tema se incorporan a la mesa Gonzalo Soto y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola Susi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, esto de cierta manera va ligado un poco a lo que platicábamos ayer de la deuda de los estados, este techo que se les pone a partir del semáforo que presenta la Secretaría de Hacienda, pero vemos que los proveedores pues siguen otorgando servicios a los gobiernos a pesar de que no les pagan, o sea, les tardan en pagar mucho tiempo, hay adeudos en el largo plazo, pero siguen dándoles estos servicios los mismos proveedores. Sí, exactamente, eso sí, tal y como vimos en el reporte que acaba de liberar la Secretaría de Hacienda sobre el semáforo de alertas, revisándolo a detalle, vimos que por primera vez en la historia del país se está presentando ahora de manera sintética las cuentas de todos los estados. Había un gran desorden, ¿no? Realmente, ese es un punto a favor, pero aquí lo negativo es de que se están acumulando deudas por 49,000 millones de pesos en la cuenta de proveedores y contratistas de obra pública. Este es en el caso de corto plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir corto plazo? Son aquellas deudas que tienes que pagar en un plazo máximo de 12 meses. Aquí lo grave del asunto es de que este es un fenómeno que se ha acentuado, ¿no? Durante mucho tiempo, muchos años, ¿no? Es una práctica hasta cierto punto perniciosa que los empresarios no dejan de hacerla, porque dicen, después, ¿a quién le vendo? Yo soy proveedor del gobierno, te dejo de vender, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, a ver, son 49,000 millones de pesos que se les deben en su mayoría a medianas y pequeñas empresas. Vamos a pensar que no son empresas corruptas, porque puede darse también el caso, ¿no?, de ciertas empresas que no le ven al gobierno de la manera ideal o legal. Pero bueno, dejando eso a un lado, son 49,000 millones de pesos que le debes a esas empresas que tienen que pagar luz, tienen que pagar gas, tienen que pagar sueldos. Me dijeras, ¿es porque los gobiernos no tienen dinero? No, el colmo es que sí lo tienen. Los gobiernos estatales acumulan una cantidad exorbitante de dinero en sus cuentas bancarias. El saldo supera ya los 200,000 millones de pesos. Deben 49,000 y tienen 200,000 millones en el banco. ¿Por qué no pagan? Por una ineficiencia del gobierno. Amén de los beneficios. Ahí está el monto. Así es como ha subido el saldo de las cuentas bancarias de los gobiernos estatales, que han sido beneficiados por cambios fiscales en los cuales los únicos que no pierden son los gobiernos estatales. Y vemos la cantidad de dinero que acumulan y por ineficiencias, quiero pensar que por ineficiencias están guardando ese dinero, pensando que están haciendo buen uso de los intereses que les genera ese dinero en el banco y aún así no pagan. Eso me parece inconcebible. A ver, ciertamente hay un tema de ineficiencia y un tema de que no los gobiernos locales están acumulando dinero sin que realmente sepamos para cuál va a ser ese uso eventualmente, y si muchas veces esas empresas se ven afectadas muy fuertemente porque además necesitan ellas son parecen proveedoras de un servicio, pero también tienen que pagarle a lo mejor a otras empresas que están que forman parte de su cadena. Pero a ver, yo sí quisiera retomar el punto de que también los proveedores incurren en prácticas que ellos saben, o esto ha derivado en prácticas de los mismos proveedores en donde el cobro del servicio o de los bienes que le dan al gobierno, a los gobiernos estatales o a los gobiernos locales es mucho más caro, alto, ¿no? Es decir, ellos dentro de la cuenta que le pasan al gobierno ya están incorporando el alto costo que tiene darle ese servicio al gobierno, porque saben que no te van a pagar en 3, en 6 o en 9 meses, puede que se avienten hasta el año. Entonces también esto ha derivado en una mala práctica o en una práctica entre comillas de defensa por parte de los proveedores para compensar el costo que tiene para ellos recibir el dinero a un plazo mucho mayor al que tendrían en una relación comercial con el sector privado. Sí, es muy cierto que lo que dice Gonzalo. Sin embargo, como acaba de comentar Jonathan, pues muchas empresas pues tienen como único cliente al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el gobierno no te paga en 6 meses, en 12 meses? Vas a quebrar. Y al gobierno no le va a importar, porque sabe que, ¿cómo lo vas a demandar? Sí lo puedes hacer, definitivamente, estás en tu derecho, pero no lo vas a hacer. Sí, te sale más caro. ¿Recuerdan aquel caso de una empresa que le había vendido flores al gobierno del Distrito Federal, bueno, el anterior Distrito Federal, y que no se las pagaron? O sea, imagínate que un día te llegan con la noticia de que te ganaste el concurso de vender flores para toda la Ciudad de México. Todo Paseo de la Reforma, tu pelo de flores. Se vuelven locos de fiesta. Pero espera el día de pago, dices, no me lo pagan. No importa, muchachos, aguanten, nos van a pagar. 2 meses no pagan, 3 meses no pagan. Muchachos, ya no nos van a pagar. Ya pasaron 6 meses, no nos pagan.
quebró la empresa, la gente sufriendo ahí para que le pagaran, ya no hay negocio. Vamos, se trata de un vil timo. Yo creo que eso es algo muy serio porque además es donde debería de comenzar la buena ética de los negocios en este país. E insisto, 49,000 millones de pesos que se deban particularmente en la Ciudad de México, porque entiendo que buena parte de ese dinero, ya nos lo explicarás, Baude, está en la Ciudad de México en donde se debe ese dinero. Justamente es lo que quería comentarles. Tenemos la gráfica de los más endeudados y está en primer lugar la Ciudad de México, y justo el día de hoy tenemos unas declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien dice que requiere 10,000 millones de pesos para acabar con las inundaciones y se lo solicita al gobierno federal. Bueno, eso ya es mala administración también presupuestaria. Sabemos ahí en la gráfica que son de Ciudad de México, por mucho rebasa la deuda a los proveedores, 22,842 millones de pesos. El siguiente sería Coahuila con 4,546 millones de pesos. Ahora, hay una diferencia en capacidad de pago, sí, pero también evidentemente estamos viendo, como ya se vio en materia, en lo que mencionaba el jefe de gobierno que necesitaba para sacar adelante el tema de las inundaciones, hay una mala administración. En los últimos años ha habido un subejercicio en materia de transporte de 600 millones de pesos. O sea, subejercicio, entendámoslo, porque tenían ese dinero y eventualmente no lo ejercieron. Entonces, efectivamente, hay un problema de una mala administración a todos los niveles. Vamos a escuchar, Sí. ¿les parece lo que dice Miguel Ángel Mancera? Requerimos una inversión que puede ser arriba de los 10,000 millones de pesos. Esta ciudad solo cuenta con 2,000 o 2,500 para estar haciendo inversión. ¿En dónde está, Susi, la Asamblea Legislativa? ¿En dónde está el Congreso de cada estado? ¿No será que estamos viendo una complicidad perversa entre los legisladores de cada estado y el ejecutivo de cada estado, en donde no se les pide cuentas, donde no hay accountability, ese término tan gringo, pero pues que es al final de seguimiento? Es una pena, en verdad, que no existe ese contrapeso de gobierno, ¿no? Por supuesto, parece que es a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, no hay, existen varios entes como la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo no existe realmente alguien que siga la huella del dinero. Simplemente les entregas 1 billón de pesos cada año a los estados, llámese participaciones y aportaciones, ellos fácilmente pues los pueden juntar y conseguir por intereses unos 18,000 millones de pesos y no hay nadie que les pida cuentas al final del día. ¿Qué concluimos de esto? Que es una mala administración, pero también es una mala administración de gobierno y también hay malas prácticas en la Por relación parte de las comercial empresas. entre las empresas y el gobierno federal. Es tan malo como que la empresa, como el que el gobierno federal se tarde mucho tiempo en pagar a las empresas, como que las empresas eleven el costo de sus servicios y eleven otras condiciones para darle al gobierno, porque eso al final de cuentas lo terminamos pagando nosotros los contribuyentes. Pues yo concluyo que los gobernantes deben servir para gobernar, pero no para manejar dinero. Hay otro tipo de administración pública en los Estados Unidos, no por poner ese ejemplo, existe en otros países el city manager. Que venga quien venga, el alcalde que sea electo, hay una administración propia de esa ciudad que administra justamente estos recursos, hace fluir el dinero y hace fluir la economía. Creo que estamos en tiempo de revisar ya si ese no es un formato que debería aplicarse en México, porque verdaderamente están deteniendo la economía local. Baude. Financieramente están bien, están palomeadas por las calificadoras todos los estados, bueno, con excepción de Coahuila, pero podemos decir que es inmoral, ¿no?, lo que están haciendo, al no pagar a los proveedores, porque no se ponen los zapatos de las pymes que viven de ese flujo. ¿Y qué pasa con ese dinero que decía Jonathan que está en los bancos? Es decir, que los bancos es parte de los gastos de operativos de los estados, aproximadamente la mitad, pero el resto lo pueden seguir acumulando sin problema. Bien. Sin problema. Sin problema, y vemos el problema en cada estado por los adeudos que no pagan a sus proveedores y a sus contratistas. Gracias, Baude Barrientos. Vamos a una pausa y al regreso.